Las 25 pinturas más famosas de Vincent van Gogh. Número 25. Autorretrato con sombrero de paja. 1887. Autorretrato con sombrero de paja, pintado en 1887, es una de las numerosas obras en las que Van Gogh explora su propia imagen, revelando facetas de su identidad y su camino como artista. En esta pintura, se representa a sí mismo con un sombrero de paja amarillo, que evoca la vestimenta de los trabajadores agrícolas, reforzando su conexión con la vida rural y la gente sencilla. Utilizando colores brillantes y pinceladas cortas y rápidas, Van Gogh crea una textura vibrante en el rostro y el fondo, infundiendo vida y energía en el cuadro. Su expresión es calmada, pero determinada, y su mirada directa parece desafiar al espectador a entenderlo. Este autorretrato es una muestra de la autoexploración de Van Gogh y su deseo de afirmarse como artista. A través de su vestimenta y paleta de colores, el pintor se presenta no solo como un creador, sino como un hombre de la tierra, alguien que se identifica con los trabajadores humildes. Autorretrato con sombrero de paja es más que una representación física. Es una declaración de su identidad y de su compromiso con el arte y con aquellos que lo inspiran. La obra transmite su constante lucha interna, su determinación y su amor por la naturaleza y la vida simple. Hoy en día, este autorretrato es emblemático de la tenacidad y del profundo sentido de propósito que caracterizó la vida y obra de Van Gogh, capturando tanto su fragilidad como su fortaleza en un solo e intenso momento de introspección. Número 24. Naturaleza muerta con Biblia. 1885. Pintada en 1885, Naturaleza muerta con Biblia es una obra profundamente simbólica de Vincent van Gogh, que captura la relación compleja entre su vida espiritual y su pasión artística. En el centro de la composición se encuentra una gran Biblia abierta junto a una vela apagada y una novela titulada La Joie de Vivre, de Émile Zola. La Biblia, que era propiedad de su padre, un pastor protestante, aparece abierta en el libro de Isaías, reflejando un pasaje de consuelo y esperanza en medio de la aflicción. Van Gogh selecciona esta obra religiosa como símbolo del papel crucial que la fe y los valores espirituales jugaron en su formación, a pesar de su creciente inclinación hacia el arte y el pensamiento humanista. El contraste entre la Biblia y la novela refleja el conflicto interno de Van Gogh. La obra de Zola simboliza su alejamiento de los valores religiosos familiares y su acercamiento a un mundo más secular e influenciado por el realismo y el naturalismo literario. La paleta oscura y terrosa que emplea Van Gogh acentúa la solemnidad de la escena, mientras que la luz tenue y las sombras alargadas sugieren un ambiente de introspección y melancolía. En conjunto, Naturaleza muerta con Biblia revela el respeto que Van Gogh mantenía hacia la espiritualidad, incluso cuando su propio camino se alejaba de las creencias familiares. Esta pintura se convierte en una meditación visual sobre el contraste entre la religiosidad y el fervor artístico, resaltando la lucha entre dos facetas fundamentales de su identidad. Número 23. El molino de la Galette. 1886. El molino de la Galette, pintado en 1886, presenta uno de los molinos más emblemáticos de Montmartre, un distrito parisino que fue fundamental para la comunidad artística y cultural de la época. Este molino, rodeado de vegetación y bajo un cielo azul vibrante, refleja el entusiasmo de Van Gogh por los lugares de reunión que representaban el bullicio de la modernidad parisina. Al mudarse a París, Van Gogh comenzó a experimentar con una técnica de pinceladas cortas y enérgicas que conferían dinamismo y vida a sus paisajes. Este estilo refleja la influencia de los impresionistas,
cuyas obras expresaban de manera vibrante la vida urbana y la naturaleza. En El molino de la Galette, Van Gogh utiliza una paleta de colores brillantes, lo cual representa un cambio significativo desde sus obras previas en tonos más oscuros. La pintura captura no solo un paisaje urbano, sino un símbolo de la transición hacia una vida artística más plena y conectada con los movimientos vanguardistas de su tiempo. Montmartre, y en particular el Moulin de la Galette, era un lugar donde los artistas se reunían para compartir ideas, y esta obra refleja la transformación de Van Gogh durante su estancia en París, donde su visión artística se vio ampliada y enriquecida por el entorno y las influencias modernas. Número 22. El Jardín del Hospital en Arles. 1889. Pintada en 1889, El Jardín del Hospital en Arles refleja un periodo de gran introspección y recuperación en la vida de Van Gogh. Después de su internación en el hospital tras el famoso incidente de automutilación de su oreja, Van Gogh encontró en el jardín del hospital un lugar de serenidad y consuelo. La obra muestra este jardín en plena primavera, con árboles en flor, arbustos verdes y senderos de tierra que invitan al espectador a recorrer la escena y experimentar la paz del lugar. La composición armoniosa y la energía en las pinceladas sugieren un renacimiento emocional y físico para Van Gogh. Al contemplar y pintar este espacio de descanso y reflexión, él parece encontrar esperanza en la belleza de la naturaleza, que contrasta con su turbulencia emocional. Los colores vivos y las pinceladas fluidas capturan la esencia de la primavera y su simbolismo de renovación. El Jardín del Hospital en Arles es más que una representación de un espacio físico. Es un reflejo del anhelo de Van Gogh de encontrar paz interior y resiliencia en un momento de fragilidad. Esta obra encapsula su amor por la naturaleza y su habilidad para hallar belleza en los rincones más sencillos de su entorno. Número 21. Paisaje con cipreses. 1889. En Paisaje con cipreses, una de las pinturas más icónicas de 1889, Van Gogh plasma un paisaje vibrante de la Provenza, donde los altos cipreses destacan con sus formas alargadas y oscuras en medio de un campo de trigo dorado. Los cipreses se alzan como figuras simbólicas que conectan el cielo y la tierra, y se les atribuye un simbolismo que Van Gogh utilizó recurrentemente para expresar temas de vida y muerte, lo efímero y lo eterno. La paleta de colores de esta obra, con intensos tonos de verde, amarillo y azul, así como el dinamismo en las pinceladas, sugieren una atmósfera de movimiento y transformación. Van Gogh utilizó estas formas y colores para expresar su percepción de la energía y la espiritualidad que sentía al contemplar la naturaleza. Los cipreses, que parecen llamas verdes ascendiendo hacia el cielo, representan tanto la continuidad de la vida como la transición hacia otra existencia. Esta obra es una meditación sobre el ciclo de la vida, y refleja la devoción de Van Gogh a capturar la grandeza de la naturaleza en sus momentos más profundos y espirituales. Número 20. La siesta. Después de Millet. 1890. Pintada en 1890, La siesta es una interpretación de una composición original del pintor francés Jean-François Millet, a quien Van Gogh consideraba una de sus principales influencias. La escena muestra a dos campesinos descansando junto a una pila de heno, bajo el calor del sol de mediodía, mientras el cielo azul claro y el entorno pacífico resaltan la simplicidad de la vida rural. En esta obra, Van Gogh expresa su profunda admiración por la vida de los campesinos y su conexión con la naturaleza, un tema que exploró con sensibilidad en varias de sus pinturas. Van Gogh recrea esta escena con colores suaves y pinceladas fluidas que transmiten una atmósfera de calma y reposo, evocando el momento de pausa tras el trabajo arduo.
Esta pintura va más allá de la mera copia de Millet. Es un tributo a la dignidad del trabajo rural y una celebración de la vida sencilla. En La siesta, Van Gogh no solo homenajea a Millet, sino que también plasma su propia interpretación de la serenidad que buscaba en su propia vida. La obra refleja su deseo de encontrar paz y conexión con la naturaleza y con los valores simples, recordándonos la importancia de encontrar belleza y descanso en los momentos de pausa y contemplación. Número 19. Retrato de Pere Tanguy, 1887. Pintado en 1887, Retrato de Pere Tanguy es una obra que muestra a Julien Tanguy, un conocido comerciante de arte y amigo cercano de Vincent van Gogh en París. Julien Tanguy, apodado cariñosamente como Pere Tanguy, era un hombre humilde que poseía una pequeña tienda de arte y proporcionaba materiales a artistas a cambio de obras, fomentando el talento y la creatividad de aquellos que, como Van Gogh, se encontraban luchando en los márgenes de la sociedad artística. A través de este retrato, Van Gogh rinde homenaje a una figura central en su vida artística y profesional durante su tiempo en París. En la pintura, Tanguy aparece sentado en una postura serena, con las manos cruzadas sobre su regazo y un semblante tranquilo y amable. Van Gogh lo rodea de un fondo compuesto por diversas obras de arte japonés, un elemento que no solo aporta un toque estético vibrante, sino que también destaca la influencia del arte japonés en el trabajo de Van Gogh y otros artistas de su época. Los grabados japoneses en el fondo evocan la fascinación que ambos compartían por esta estética, simbolizando una conexión cultural que trascendía el mero intercambio comercial. Van Gogh emplea colores vivos y pinceladas suaves en esta obra, utilizando una paleta cálida que transmite respeto y aprecio. La calidez en el rostro de Tanguy y la disposición de los colores en la pintura crean una atmósfera de serenidad, evocando la admiración de Van Gogh hacia su amigo y mentor. El retrato de Pere Tanguy es, así, una mezcla de gratitud y color, un homenaje a una figura que desempeñó un papel fundamental en la vida artística de Van Gogh en París y que refleja el vínculo entre el artista y su benefactor. Número 18. Autorretrato con sombrero de fieltro gris. 1887. Autorretrato con sombrero de fieltro gris, realizado en 1887, es una obra introspectiva en la que Vincent van Gogh se presenta con un semblante serio y pensativo. En este retrato, el sombrero gris simboliza su carácter reservado y la disposición para observar, más que para ser observado. A través de este autorretrato, Van Gogh explora su identidad y refleja su lucha interna y su determinación para consolidarse en el mundo artístico. Van Gogh emplea pinceladas cortas y enérgicas, propias de su estilo influenciado por el impresionismo, y utiliza tonos fríos, como azules y verdes, que dominan la paleta y contrastan con la barba rojiza del artista. Esta combinación de colores y técnicas no solo crea una imagen visualmente impactante, sino que también comunica la complejidad emocional del artista. La intensidad en su mirada, profunda y algo melancólica, da al espectador una sensación de cercanía a la vulnerabilidad de Van Gogh, mostrando su determinación, pero también la fragilidad emocional que caracterizó gran parte de su vida. Este autorretrato es un reflejo de la influencia impresionista, pero también un intento de autoafirmación en un periodo en el que Van Gogh luchaba por encontrar su estilo y lugar en el arte. Autorretrato con sombrero de fieltro gris, ofrece una ventana a la mente del artista y captura la intensidad y complejidad de su carácter en ese momento crucial de su vida, en el cual estaba comenzando a redefinir su identidad artística. Número 17. El viñedo rojo. 1888. El viñedo rojo, creado en 1888 en Arles,
Es una de las pocas pinturas que Vincent van Gogh logró vender en vida, y es una celebración de la vibrante vida campesina y del paisaje del sur de Francia. La obra retrata un campo de viñedos al atardecer, donde un grupo de trabajadores recoge las uvas bajo un cielo cálido y dorado. Los tonos de rojo intenso y dorado del viñedo contrastan con el cielo amarillo y el reflejo brillante del sol en el agua cercana, creando una atmósfera cálida y casi surrealista. Las pinceladas en esta obra son amplias y enérgicas, capturando el movimiento y la vitalidad de los trabajadores en la escena. Van Gogh logra transmitir la energía del trabajo colectivo, la conexión entre el hombre y la tierra, y la belleza del campo en otoño. En esta obra, también se pueden apreciar las influencias de sus experimentaciones con el color y la forma, donde las tonalidades intensas y contrastantes reflejan la vibrante visión de Van Gogh sobre la naturaleza y la vida rural. El viñedo rojo representa para Van Gogh no solo un homenaje a la vida campesina, sino también su propia conexión emocional con el campo y la naturaleza. La venta de esta pintura simboliza un reconocimiento tangible de su talento en vida, y la obra continúa siendo un recordatorio de su habilidad para capturar la esencia del paisaje y de las personas que trabajan en él. Número 16. La Casa Amarilla, 1888. La Casa Amarilla, pintada en 1888, representa la casa en Arles que Vincent van Gogh alquiló y que soñaba con convertir en un espacio de colaboración artística. La obra es, en cierto modo, un símbolo de la esperanza y optimismo de Van Gogh, ya que este lugar significaba para él la posibilidad de construir una comunidad de artistas, y especialmente de compartir ese espacio con su amigo Paul Gauguin. El cuadro muestra la fachada de la casa bajo un cielo despejado, con colores intensos de amarillo y azul, que reflejan su entusiasmo por crear una nueva vida. La Casa Amarilla simboliza para Van Gogh la idea de un estudio del sur, un lugar de refugio y creatividad en el cual podría trabajar en compañía de otros artistas que compartieran su visión. Sin embargo, este sueño de colaboración y amistad no se concretó. Su relación con Gauguin se deterioró, y el lugar terminó siendo más un símbolo de aislamiento y soledad que de unión. En esta pintura, Van Gogh captura esta ambivalencia a través de la elección de colores y de la estructura de la casa, que parece al mismo tiempo acogedora y solitaria. La Casa Amarilla es, así, una representación de la dualidad de Van Gogh, entre su esperanza de pertenencia y su constante sentimiento de soledad. La obra encapsula este contraste emocional, reflejando la complejidad de su carácter y su incesante búsqueda de un lugar en el mundo del arte. Número 15. La Iglesia de Aubers, 1890. Pintado en 1890, La Iglesia de Aubers es una obra que muestra la iglesia de Aubers-sur-Oise, donde Van Gogh pasó los últimos días de su vida. La iglesia se presenta en tonos oscuros y melancólicos, que contrastan con el cielo azul profundo y las pinceladas densas y expresivas. La estructura arquitectónica parece fundirse con el paisaje, otorgando a la iglesia una cualidad etérea y casi fantasmal, donde las líneas curvas y ondulantes de la construcción se sienten cargadas de significado. Van Gogh emplea colores contrastantes y pinceladas marcadas para resaltar la intensidad de la escena, mientras que el camino dividido en dos direcciones frente a la iglesia sugiere un conflicto interno, una metáfora de su propia ambigüedad emocional en ese momento. La iglesia en sí parece una representación de su propia lucha espiritual y emocional, y el cuadro se convierte en una expresión de sus dudas y miedos en los últimos días de su vida. La iglesia de Aubers es una obra cargada de simbolismo, donde la arquitectura y el paisaje se entrelazan para capturar la melancolía y la introspección de Van Gogh.
La elección de tonos y el dinamismo en la pincelada muestran la habilidad del artista para infundir emociones en sus paisajes, y esta pintura, en particular, captura la inquietud, la fe y las luchas internas que lo acompañaron en sus últimos días. Es una obra profunda que permite al espectador vislumbrar el alma del artista y la intensidad de sus emociones al final de su vida. Número 14. El Sembrador, 1888. El Sembrador, pintado por Vincent van Gogh en 1888, es una obra cargada de simbolismo y un homenaje a la figura del campesino y al ciclo interminable de la naturaleza. Inspirado por el trabajo de Jean-François Millet, Van Gogh emplea una composición centrada en un hombre que, con un gesto solemne y repetitivo, siembra en un campo bajo la cálida luz del atardecer. La figura del sembrador, pequeña en comparación con la vastedad del campo y el horizonte, simboliza la humildad y la perseverancia en la conexión con la tierra, recordando la esencia del trabajo agrícola como parte fundamental de la vida. Van Gogh recurre a una paleta de colores intensos y cálidos, especialmente los amarillos, ocres y dorados, para captar la energía y serenidad del crepúsculo. Las pinceladas son vigorosas y expresivas, lo que añade un movimiento rítmico a la escena, casi como si el campo respirara en sintonía con el sembrador. A través de esta obra, Van Gogh no solo refleja su admiración por el trabajo campesino, sino también su deseo de encontrar en la naturaleza una respuesta a sus inquietudes internas. El Sembrador es una obra de profunda paz que revela la admiración del artista por el esfuerzo humano y su incesante búsqueda de significado en la conexión con la naturaleza. Número 13. El puente de Langlois en Arles, 1888. Pintado durante su estancia en Arles en 1888, el puente de Langlois en Arles es una de las obras en las que Van Gogh expresa su fascinación por los paisajes del sur de Francia y la vida cotidiana de la región. En esta pintura, el puente levadizo, que cruzaba un canal de agua, sirve no solo como un elemento arquitectónico, sino también como un símbolo de conexión y tránsito, uniendo distintos mundos y personas. En la orilla, varias lavanderas realizan su trabajo, trayendo una atmósfera de calma y simplicidad que contrasta con la estructura sólida y funcional del puente. La composición se equilibra entre la serenidad del agua y la precisión del puente, con colores claros y una luz suave que evoca una mañana apacible. Van Gogh emplea una técnica detallada en las figuras y en el reflejo en el agua, logrando que la obra transmita una tranquilidad casi contemplativa. El puente de Langlois en Arles representa el aprecio de Van Gogh por los elementos ordinarios de la vida, recordándonos su habilidad para descubrir la belleza en escenas cotidianas. Esta pintura muestra cómo los momentos sencillos, como el trabajo de las lavanderas y el cruce del puente, pueden ser transformados en poesía visual. Número 12. Lirios, 1889. Lirios, pintado en 1889 mientras Van Gogh estaba internado en el hospital de Saint-Rémy, es una obra que destila una energía vibrante y la pasión del artista por la naturaleza. En esta pintura, un grupo de lirios azules se despliega en toda su belleza y exuberancia, contrastando con un fondo de verdes intensos y líneas ondulantes. Cada flor parece danzar, y las pinceladas fluidas y expresivas transmiten un ritmo casi musical, como si los lirios estuvieran vivos y en movimiento. Esta pieza, que Van Gogh consideraba una de sus favoritas, es tanto un estudio de la forma natural como una celebración de la vida. Los lirios simbolizan esperanza y renovación, y en el contexto del hospital, reflejan el anhelo de Van Gogh por encontrar paz y sanación a través de la naturaleza. A pesar de la situación difícil en la que se encontraba, Lirios es una obra que irradia armonía y optimismo.
Van Gogh capta aquí la esencia de la belleza en su forma más pura, mostrando su habilidad para plasmar en la tela no solo la apariencia de las flores, sino también su vitalidad y significado. Número 11. El café de noche, 1888. El café de noche, una pintura realizada por Van Gogh en 1888, es una obra introspectiva que refleja el estado de ánimo del artista en una época de soledad y angustia. La escena muestra un café en Arles, iluminado por lámparas que proyectan sombras dramáticas y colores intensos. Los tonos rojos, verdes y amarillos crean un ambiente opresivo y casi surrealista, que se intensifica por la perspectiva inusual y la disposición de las mesas vacías. La atmósfera parece pesada, casi irrespirable, capturando la sensación de aislamiento en medio de un espacio público. Para Van Gogh, el café nocturno era un lugar de refugio, pero también de desolación. La falta de interacción humana y la intensidad de los colores transmiten una carga emocional que refleja su estado de ánimo. El café de noche es una obra que explora la dualidad de la vida nocturna como un escape y, al mismo tiempo, una fuente de introspección. A través de esta pintura, Van Gogh convierte un espacio cotidiano en un reflejo de sus propias emociones, convirtiendo la noche en un símbolo de introspección y soledad. Número 10. Retrato del Dr. Gachet, 1890. Retrato del Dr. Gachet, creado en 1890, es una de las obras más emotivas y significativas de Van Gogh, ya que representa al médico que lo cuidó durante sus últimos días en Auvers-sur-Oise. En este retrato, el Dr. Gachet aparece en una pose melancólica, con la cabeza apoyada en una mano, reflejando una mezcla de cansancio y compasión. Van Gogh utiliza una paleta de colores vibrantes, especialmente en el fondo, para resaltar la intensidad emocional de la escena. Cada pincelada en el rostro del doctor está cargada de detalle y expresividad, capturando la esencia de una persona sensible y cercana al arte. El retrato es tanto un testimonio de la amistad entre el artista y el médico como una reflexión sobre la fragilidad humana. A través de los ojos tristes de Gachet, Van Gogh muestra su propia vulnerabilidad y su deseo de encontrar consuelo en alguien que entendía su dolor. Retrato del Dr. Gachet es una obra que trasciende el simple retrato, convirtiéndose en una meditación sobre la empatía y la conexión humana en medio del sufrimiento. La pintura captura la relación entre dos almas afines, unidas por la tragedia y la belleza, y se ha convertido en un símbolo duradero del profundo impacto que Van Gogh dejó en quienes lo rodearon. Número 9. Noche estrellada sobre el Ródano, 1888. Pintada en 1888 en Arles, Noche estrellada sobre el Ródano, marca un hito en la exploración de Van Gogh de las escenas nocturnas, reflejando su fascinación por el cielo y el universo. La pintura muestra el río Ródano en calma, capturando los destellos dorados de las luces urbanas de la ciudad que contrastan con las estrellas que resplandecen en lo alto. En esta escena se observa a una pareja que camina a la orilla del río, añadiendo un elemento humano que realza la serenidad de la noche. Van Gogh emplea tonos profundos de azul y pinceladas dinámicas para crear una atmósfera que es a la vez envolvente y contemplativa. A través de los reflejos dorados y las estrellas dispersas en el cielo, transmite una especie de paz mística. El contraste entre los tonos fríos del agua y los tonos cálidos de la iluminación urbana genera un efecto visual casi etéreo, donde el cielo parece envolver la ciudad en un abrazo silencioso. Esta obra no solo demuestra su talento técnico, sino también su capacidad para infundir emociones a través del color y la luz. Noche estrellada sobre el Ródano es un testamento del amor de Van Gogh por el paisaje nocturno,
y del sentido de paz y conexión que encontraba en las estrellas. Número 8. Campo de trigo con cuervos. 1890. Campo de trigo con cuervos, una de las últimas obras de Van Gogh, fue pintada en 1890 y refleja el estado emocional del artista durante sus últimos días. La composición muestra un extenso campo de trigo bajo un cielo oscuro y tormentoso, donde una bandada de cuervos parece volar hacia el espectador. Este uso dramático de color y movimiento genera una atmósfera de desolación y angustia, donde los tonos de amarillo, azul y negro se combinan para reflejar una lucha interna. Este cuadro es frecuentemente interpretado como una representación de la profunda tristeza y el conflicto mental que experimentaba Van Gogh. Los cuervos, que tradicionalmente simbolizan presagios de muerte, vuelan en círculos sobre el campo, añadiendo una sensación de amenaza y melancolía. Campo de trigo con cuervos no es solo un paisaje. Es una manifestación de la intensidad de sus sentimientos y de su habilidad para impregnar sus paisajes de simbolismo. La obra transmite una sensación de soledad y desesperación, pero también refleja una resistencia inquebrantable ante la adversidad, evidenciando el espíritu indomable de Van Gogh hasta el final de su vida. Número 7. Almendro en flor. 1890. Almendro en flor, creada en 1890, es una pintura de esperanza y renovación, concebida en honor al nacimiento de su sobrino, hijo de su hermano Theo. Inspirado por el arte japonés, Van Gogh pinta un árbol de almendro en plena floración sobre un fondo de cielo azul claro. Las ramas se despliegan con flores blancas delicadas, símbolos de nuevos comienzos y de la fragilidad de la vida misma. En esta obra, Van Gogh utiliza líneas definidas y colores suaves para capturar la belleza efímera de la primavera. Almendro en flor representa una celebración de la vida y del amor que sentía por su familia, especialmente por su sobrino recién nacido. La elección del almendro, que florece temprano en el año, refuerza la idea de renacimiento y esperanza. Con esta obra, Van Gogh ofrece un momento de paz y consuelo en medio de sus dificultades, expresando su anhelo de dejar un legado de luz y serenidad. La pintura es un testimonio de su capacidad para hallar belleza y alegría en la naturaleza, siendo una expresión pura de amor y optimismo. Número 6. Los comedores de patatas. 1885. Los comedores de patatas, pintada en 1885, es una de las primeras obras de envergadura de Van Gogh y refleja su interés en la vida cotidiana de la clase trabajadora. La escena muestra a una familia de campesinos sentada alrededor de una mesa, iluminados tenuemente por una lámpara de aceite. Los rostros y manos, marcados por el trabajo arduo, reflejan una vida de sacrificio y humildad. Van Gogh utiliza una paleta de colores oscuros y terrosos para enfatizar la dureza de su existencia y transmitir la autenticidad de su situación. La obra es una crítica social y un homenaje a la dignidad de los campesinos, revelando su empatía por quienes enfrentaban la pobreza y la adversidad. Cada personaje parece estar en sintonía con el otro y con el entorno, mientras sus gestos y expresiones reflejan un sentido de unidad y conexión con la tierra. Los comedores de patatas destaca el compromiso del artista con la realidad social y la humanidad de sus sujetos, capturando la esencia de una vida de trabajo y perseverancia. La obra es una muestra de su habilidad para expresar, con crudeza y sensibilidad, las historias de quienes vivían al margen de la sociedad. Número 5. Terraza de café por la noche. 1888. Terraza de café por la noche, creada en 1888 en Arles,
muestra la vibrante vida nocturna de una ciudad bajo un cielo estrellado. La pintura captura una terraza de café iluminada con una luz cálida y acogedora, mientras varias figuras disfrutan de la velada. Van Gogh emplea un contraste marcado entre el resplandor dorado de la terraza y el azul profundo del cielo, donde las estrellas brillan intensamente, creando una escena de serenidad y encanto. La composición de la obra es dinámica, y la perspectiva invita al espectador a adentrarse en la atmósfera íntima de la terraza. Van Gogh logra transformar una escena cotidiana en una experiencia casi mágica, donde el café se convierte en un refugio nocturno lleno de vida y calidez. Terraza de café por la noche no solo explora la interacción entre luz y oscuridad, sino también el carácter vibrante y único de las noches en Arles. Esta obra es una oda a los pequeños placeres de la vida cotidiana y una prueba del talento de Van Gogh para captar momentos que resuenan en lo profundo del ser humano. Número 4. Autorretrato con oreja vendada. 1889. Pintado en 1889, poco después del impactante episodio en el que Vincent Van Gogh se mutiló la oreja izquierda, Autorretrato con oreja vendada es una representación directa y cruda de su sufrimiento emocional y físico. La pintura captura a Van Gogh con una expresión sombría. Sus ojos miran hacia un lado, profundamente introspectivos y cargados de emociones difíciles de definir. En este autorretrato, su rostro está parcialmente oculto por un vendaje que cubre su oreja herida, dejando entrever la fragilidad emocional que dominaba al artista en ese momento de su vida. El uso de colores fríos, como los tonos azules y verdes, contrasta con los rasgos duros y serios de su expresión, creando una atmósfera de inquietud. El fondo verde ofrece una serenidad que subraya el contraste con el sufrimiento del pintor. Es un cuadro que no busca idealizar o embellecer, sino reflejar su verdad, su honestidad emocional y su valentía al enfrentar sus propios demonios. Van Gogh utiliza su pincelada característica para acentuar la textura de su rostro y sus ropas, logrando que cada detalle resuene con una intensidad emocional palpable. Autorretrato con oreja vendada es una muestra no solo de su vulnerabilidad, sino también de su inquebrantable compromiso con el arte. A través de este retrato, Van Gogh no solo refleja su dolor y angustia, sino también su determinación de seguir pintando a pesar de sus desafíos internos. Esta obra no solo es un testimonio de su sufrimiento, sino también de su capacidad de resistencia y su necesidad de comunicar su mundo interior al espectador. Número 3. El dormitorio en Arles. 1888. El dormitorio en Arles, pintado en 1888, es una representación íntima y personal del espacio que Van Gogh ocupaba en la famosa Casa Amarilla en Arles. En esta obra, el artista muestra su habitación tal como era: una cama sencilla, una mesa con objetos cotidianos, una silla vacía y paredes de un azul suave y sereno. La composición es simple, pero está impregnada de un simbolismo profundo que revela la búsqueda de Van Gogh por la estabilidad, el orden y un sentido de hogar que siempre le fue esquivo. La habitación, pintada con contornos gruesos y colores vibrantes, refleja una atmósfera de calidez y una vida estructurada, aunque la misma estructura parece casi precaria, como si el artista buscara en ella la estabilidad que su mente no podía encontrar. Cada objeto en el cuadro, desde la cama ordenada hasta la silla cuidadosamente colocada, parece contar una historia de sus días en Arles, de su esperanza por construir un refugio propio, donde pudiera encontrar paz y creatividad. Sin embargo, la vacante de la silla y la simplicidad de los elementos reflejan también su soledad y su deseo de pertenencia. El dormitorio en Arles es más que un espacio físico. Es una declaración visual de la introspección y del profundo anhelo del artista por un hogar verdadero.
Esta pintura expresa su visión idealizada de un lugar de reposo y de pertenencia, una imagen de paz en contraste con la inquietud que sentía en su vida. El uso de colores brillantes y la composición equilibrada hacen de esta obra un refugio visual para el espectador, ofreciendo un atisbo en la mente del artista y su interpretación de un hogar. Número 2. Los girasoles, 1888. La serie de Los girasoles, pintada en 1888, es quizás una de las obras más icónicas y reconocibles de Vincent van Gogh. Originalmente, Van Gogh creó estas pinturas como decoración para la Casa Amarilla, donde esperaba vivir junto a su amigo y también artista Paul Gauguin. Los girasoles no solo son flores en un jarrón, son una celebración de la vida, de la amistad y de la alegría que éstas le proporcionaban. La elección de los girasoles como tema representa para Van Gogh el simbolismo de la luz, el sol y la vitalidad. Cada obra de la serie presenta ramos de girasoles dispuestos en un jarrón, usando colores intensos de amarillo y ocre, donde cada flor parece cobrar vida propia. Con su técnica de pinceladas densas y vibrantes, Van Gogh crea una textura única que da profundidad y carácter a cada flor, logrando que los girasoles parezcan irradiar energía y luminosidad. Estos tonos cálidos son un reflejo de su afecto y admiración por la naturaleza, así como de su anhelo por la belleza en las cosas simples. La serie de girasoles ha llegado a ser vista como una expresión de esperanza, de renovación y de fuerza, especialmente en tiempos difíciles. Los girasoles se han convertido en un símbolo universal de optimismo y resistencia, encapsulando la capacidad del artista para encontrar luz incluso en sus momentos más oscuros. La serie es una invitación a celebrar la belleza efímera de la vida y la naturaleza, una obra que une técnica y emoción para crear una de las más profundas y queridas piezas de su legado. Número 1. La noche estrellada, 1889. La noche estrellada, pintada en 1889 durante su estancia en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy de Provence, es posiblemente la obra más famosa de Van Gogh y una de las representaciones más conmovedoras del cielo nocturno en toda la historia del arte. Este cuadro, que muestra un cielo en movimiento lleno de remolinos de estrellas y un ciprés en primer plano, es una visión llena de energía y misterio. Las pinceladas en espiral y los colores intensos crean un efecto de dinamismo que parece dar vida al cielo, como si las estrellas giraran y se movieran en un ritmo cósmico. El ciprés oscuro que se eleva hacia el cielo, una constante en las obras de Van Gogh, actúa como un puente entre la Tierra y el cosmos, simbolizando el deseo de conexión del artista con el universo. La noche estrellada no solo es un paisaje, es una expresión visual de la fascinación de Van Gogh por el infinito, por el más allá, y por el profundo deseo de paz y trascendencia. La intensidad de los colores y las formas ondulantes en el cielo reflejan también la turbulencia de su estado emocional, haciendo de la obra una expresión poética de su búsqueda de sentido en medio de la confusión. Con el pueblo en silencio bajo el cielo nocturno, la noche estrellada transmite una dualidad, la calma de la vida cotidiana en contraste con la inmensidad y el misterio del universo. La obra ha sido interpretada como un testimonio de la lucha de Van Gogh por encontrar consuelo y belleza en un mundo que a menudo sentía hostil y desafiante. Esta pintura, que sigue siendo amada y estudiada en todo el mundo, es un recordatorio de su pasión por la vida y de su incansable búsqueda de paz espiritual, una visión tan única y personal que ha logrado inspirar a generaciones enteras de espectadores y artistas. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.